Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, amigos míos, prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el mundo del espectáculo turco, concretamente en uno de los romances más comentados de los últimos tiempos, el que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es, vamos a hablar de esa supuesta escapada secreta, y de cómo el romance, al parecer, ha explotado. Vamos a analizar todo lo que se sabe hasta ahora, los rumores, las pruebas y, por supuesto, vamos a dar nuestra opinión sobre todo este asunto. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de chismes, amor y mucha especulación. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban a mi canal. Me ayudaría muchísimo y además, así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas, dramas televisivos y noticias del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama internacional gracias a su protagónico en la exitosísima serie Sen Kalkapimi, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares. Desde el principio, la química entre ellos en la pantalla era innegable. Era palpable, visible, casi tangible. Los fanáticos alrededor del mundo se enamoraron de su relación en la ficción y, por supuesto, empezaron a desear con todas sus fuerzas que esa magia se trasladara a la vida real. Y durante mucho tiempo se alimentaron rumores y especulaciones sobre un posible romance entre ellos. Ambos actores inteligentemente supieron jugar con esa expectativa. Publicaban fotos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, se les veía riendo y divirtiéndose en el set de grabación. Todo esto, por supuesto, no hizo más que avivar las llamas de la esperanza entre sus seguidores. Muchos creían fervientemente que estaban juntos, aunque ellos nunca lo confirmaron de manera oficial, al menos no al principio. Recuerdo que durante la emisión de la serie, cada publicación que hacían juntos se convertía en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fanáticos analizaban cada detalle, la forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, los comentarios que se dejaban el uno al otro. Era una verdadera locura. Y siendo honestos, también era muy entretenido. Se creaban foros enteros dedicados a diseccionar cada mirada, cada sonrisa, cada interacción. Los Hanker, como se les apodó cariñosamente, se convirtieron en un fenómeno global. Pero más allá del simple shippeo, había una conexión genuina que trascendía la pantalla. Se podía percibir en las entrevistas que concedían juntos, donde se notaba la admiración mutua, el respeto y la complicidad. Kerem, con su humor característico, no dudaba en bromear con Hande, mientras que ella respondía con una sonrisa sincera que iluminaba todo el set. Y es que Sen Kalkapimi no solo fue un éxito de rating, sino que también se convirtió en un escaparate para el talento de ambos actores. Hande, con su belleza y carisma, demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices. Kerem, por su parte, consolidó su estatus como uno de los galanes más cotizados de Turquía, gracias a su atractivo físico y a su habilidad para transmitir emociones con una simple mirada. La serie, que narra la historia de amor entre Eda y Ldz, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, logró conectar con el público gracias a su frescura, humor y, sobre todo, a la química innegable entre sus protagonistas. La trama, aunque a veces predecible, estaba llena de giros inesperados que mantenían a los espectadores enganchados capítulo tras capítulo. Después de meses de especulaciones y negaciones, finalmente la bomba explotó. Hande y Kerem decidieron hacer público su romance durante un viaje a las Maldivas. Sí, así como lo oyen. Fotos de ambos disfrutando del sol, del mar, de la compañía mutua. El paraíso. Y por supuesto, esas fotos causaron un verdadero revuelo en las redes sociales. La noticia corrió como pólvora y los fanáticos celebraron como si hubieran ganado la lotería. Era oficial, Eda y Serkan, o mejor dicho, Hande y Kerem, eran pareja. Ese viaje a las Maldivas se convirtió en el símbolo de su amor. Las fotos que compartieron parecían sacadas de una revista de moda, pero con un toque de autenticidad que las hacía aún más especiales. Se les veía relajados, felices y profundamente enamorados. Era la confirmación de lo que muchos ya sospechaban, que el amor que transmitían en la pantalla era real. Su relación, una vez confirmada, fue muy mediática. Se les veía juntos en eventos, en alfombras rojas, viajando por el mundo.
Eran una de las parejas más queridas y admiradas del espectáculo turco. Parecía que todo era perfecto, un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele ocurrir en este tipo de historias, la felicidad no duró para siempre. Durante ese tiempo Hande y Kerem se convirtieron en embajadores de marcas importantes, participaron en campañas publicitarias y fueron invitados a eventos de renombre. Su influencia en las redes sociales creció exponencialmente y se convirtieron en referentes para muchos jóvenes que admiraban su estilo de vida y su relación. Pero la fama también tiene su lado oscuro. La presión mediática, los horarios de trabajo extenuantes y las expectativas del público comenzaron a pasar factura. Los rumores sobre posibles infidelidades, discusiones y diferencias irreconciliables empezaron a circular en la prensa rosa. Desgraciadamente, después de aproximadamente 1 año y medio de relación, Hande y Kerem decidieron separarse. La noticia fue un balde de agua fría para muchos de sus seguidores, que aún tenían la esperanza de que su amor durara para siempre. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de presiones laborales, otros simplemente de que el amor se había acabado. Lo cierto es que a pesar de la tristeza de sus fanáticos, ambos actores manejaron la situación con mucha madurez y respeto mutuo. La ruptura fue un duro golpe para los fans, que se sintieron desilusionados al ver que su cuento de hadas favorito llegaba a su fin. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para ambos actores, pero también de críticas y especulaciones sobre los verdaderos motivos de la separación. Hande y Kerem, por su parte, optaron por el silencio y la discreción. Evitaron hacer declaraciones públicas sobre el tema y se enfocaron en sus proyectos profesionales. Ambos siguieron adelante con sus carreras, demostrando su talento y profesionalismo a pesar de la difícil situación personal. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto, a la famosa escapada secreta que mencioné al principio del vídeo. En las últimas semanas han surgido rumores sobre un posible reencuentro entre Hande y Kerem. Todo empezó con unas fotos que ambos publicaron en sus redes sociales, aparentemente desde el mismo lugar. Las imágenes mostraban paisajes similares, atardeceres parecidos y, lo más importante, una cierta energía que los fanáticos interpretaron como una señal de que estaban juntos de nuevo. Las fotos en cuestión mostraban un paisaje idílico con colinas verdes, cielos azules y un sol radiante. La arquitectura de los edificios que se veían al fondo sugería que el lugar podría ser en Italia, aunque no había ninguna confirmación oficial. Por supuesto, esto generó un revuelo impresionante en las redes sociales. Los fanáticos empezaron a investigar a fondo comparando las fotos, buscando pistas, analizando cada detalle. Algunos incluso llegaron a la conclusión de que la escapada secreta había tenido lugar en Italia, basándose en la arquitectura de los edificios que se veían en las fotos. Se utilizaron herramientas de geolocalización, se analizaron los patrones de luz y sombra, se compararon las texturas de las rocas. Una verdadera investigación digna del FBI. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Hande y Kerem se han reconciliado? La verdad es que hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial. Ni Hande ni Kerem han hecho ninguna declaración al respecto. Todos son rumores, especulaciones y deseos de sus fanáticos. Sin embargo, hay que reconocer que las pruebas circunstanciales son bastante convincentes. Las fotos son muy similares, el tiempo parece coincidir y, sobre todo, la energía que transmiten ambos en sus publicaciones es innegable. Además, hay que recordar que Hande y Kerem siempre han mantenido una buena relación de amistad, incluso después de su ruptura. Es posible que simplemente hayan decidido pasar unos días juntos como amigos, sin que esto signifique necesariamente una reconciliación amorosa. Por otro lado, también podría ser que estén jugando con las expectativas de sus fanáticos, creando intriga y generando publicidad. Después de todo, son dos de las figuras más importantes del espectáculo turco y saben muy bien cómo llamar la atención de los medios. Una estrategia de marketing perfectamente calculada para mantenerlos en el candelero. La prensa rosa, siempre hambrienta de noticias, no dudaría en alimentar el rumor y mantener viva la llama de la esperanza entre los fans. Y por último, también podría ser que realmente se hayan dado una segunda oportunidad. El amor es misterioso y a veces da segundas oportunidades. Quién sabe, quizás Hande y Kerem se hayan dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y hayan decidido retomar su relación. A veces el tiempo y la distancia pueden ayudar a sanar heridas y a valorar lo que realmente importa.
En resumen, la escapada secreta de Hande y Kerem es un misterio que aún no ha sido resuelto. Hay pruebas que sugieren una reconciliación, pero también hay otras explicaciones posibles. Lo cierto es que hasta que alguno de los dos haga una declaración oficial, todo seguirá siendo una especulación. La incertidumbre en este caso es la que mantiene viva la llama del interés. Lo que sí es seguro es que la historia de Hande y Kerem sigue generando pasión y debate entre sus fanáticos. Son dos personas muy queridas y admiradas, y muchos desean verlos juntos de nuevo. Ya sea como amigos o como pareja, lo importante es que ambos sean felices y que sigan disfrutando de sus vidas. Su felicidad al final del día es lo que realmente importa. Y bien, amigos míos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la escapada secreta de Hande y Kerem. Como siempre, me he esforzado por traerles la información más reciente y relevante, pero también por darles mi opinión personal sobre el tema. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se han reconciliado? ¿O simplemente son amigos? ¿Qué les parece su relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban a mi canal. Así me ayudarán a crecer y a llegar a más personas. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.